Bueno, bienvenidos. Algunos ya vienen desde temprano en continuadas acá en el auditorio. Este, Ahora vamos a hacer la presentación de la revista Escenarios, una revista que ustedes obviamente conocen, pero que en este caso en particular se trata de un número muy especial, porque es un número que hace referencia a los 75 años de historia de nuestra organización, tratando de reflejar de alguna forma el bagaje político, cultural, sindical, institucional de nuestra organización como integrante del movimiento obrero argentino y además como una expresión clara y legítima de la mayoría de los trabajadores públicos, tanto nacionales como provinciales y municipales. Así que para nosotros es muy importante este número, es muy importante que la revista además sea el reflejo sea el espejo de nuestra organización, de la historia de nuestra organización, una historia viva que pretendemos con este número transformarla en una herramienta para construir el futuro y los 75 años hacia adelante de nuestra organización en el tiempo. Sin nosotros. Va, no sé. No sé, eso está por verse. Bueno, en realidad tendría que estar acá Lucas y Daniel, primero, con quienes venimos trabajando cada uno de los números de la revista Escenarios, con la Secretaría de Comunicación y de Prensa, que no pueden estar. La idea era que ellos también nos acompañen y un poco comenten lo que fue el armado también de esta revista desde el punto de vista de las impresiones y demás. Pero bueno, están viajando de vuelta en este momento de San Juan, que estuvieron ayer en un evento muy importante también de nuestra organización, que tiene que ver con la política comunicacional, y bueno, no pueden estar en este momento presentes con nosotros. Pero un poco la idea era poder presentarles a ustedes este número y bueno, intercambiar. Ya vamos a ver incluso con ellos la forma de la distribución. Esto sí es importante. Nosotros esta revista, los que ven acá, son algunos de los pocos números que hoy tenemos impresos. Ya estamos terminando casi todos, por eso estaba bueno que tanto Lucas como Daniel nos comentaran, y la idea es que una vez que tengamos todos los números podamos hacer la distribución que va a llegar a todas las delegaciones, pero también a todas las regionales del interior y a personas destacadas a los cuales también le vamos a hacer llegar la historia de nuestra organización. Así que sin más, le doy la palabra al secretario de Coordinación de Profesionales, a Omar Autón, para que nos comente un poco de la revista. Buenas tardes, compañeras, compañeros. ¿Estás en pila? Hola, sí. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, una alegría muy particular, no solamente por presentar un número más de escenario, sino porque no es un número más. Es un número que para todos nosotros tiene un sentido y un valor muy especial. Como dijo Fernando recién, la distribución la vamos a ir haciendo de forma progresiva a medida que van entrando las revistas, y hemos privilegiado, soy sincero con ustedes, los primeros números para dos eventos que vamos a tener muy inmediatos. El día martes nos vamos a ir a la ciudad de La Plata, donde vamos a tener una nueva charla con los compañeros de UPCN Provincia de Buenos Aires, y entonces vamos a aprovechar para llevar algunas revistas ahí. Y la semana que viene, el día miércoles, con los compañeros de la Secretaría de Interior, vamos a ir a Tucumán, donde nos vamos a reunir con compañeros de las delegaciones regionales del NOA, ¿verdad? Del NOA. Para hacer otra presentación ahí de la revista. Así que de más de decir que le vamos adelantando un saludo. Los compañeros nos están viendo, ya se está transmitiendo por streaming este evento y nos vamos a ver en pocos días. Esto también se los quería ir comentando.
Es verdad, es una lástima que no estén Lucas y Dani porque hubo un trabajo muy intenso. Yo quiero empezar esta parte que me toca a mí con un reconocimiento público. El otro día en comisión directiva Andrés hizo un comentario muy positivo respecto a la forma en que estaba armada la revista y la forma en que se habían hecho los cortes temporales. Así que quiero realmente agradecerle y felicitar a 3 compañeros, al compañero Mateo Fusalva, a la compañera Patricia Cuesta y al compañero Javier Leaño. Que bueno, tuvieron a su cargo todo el trabajo. Nosotros lo que hacíamos era conseguir materiales, conseguir documentación, etcétera, y se lo íbamos pasando. También al compañero Pablo Toñeri del Consejo Directivo Nacional, que se puso a hurgar y a buscar memorias y balances, inclusive la primera memoria y balance de allá del año 84, con datos, digamos, de ese momento, de la situación del gremio, como para ir haciendo dentro de los cortes temporales, ir viendo también cómo fue evolucionando la situación incluso patrimonial y de afiliados de nuestra organización. Así que bueno, todos ellos han sido artífices principales en que esta revista tenga el contenido que tiene. Nosotros un poco lo que hemos hecho ha sido coordinar el trabajo, pero realmente los que hicieron todo el laburo han sido los que acabo de mencionar y muchos otros, Tango, compañeros de la imprenta y otros más que estuvieron trabajando mucho con esto. Lo que sí quiero compartir con ustedes es cuál fue la idea sobre la cual trabajamos para hacer esta revista. Y este tema de los cortes temporales que hemos hecho, ¿no? Evidentemente no podíamos hacer una revista digamos, con cortes temporales de los 75 años de nuestro gremio, porque entre otras cosas tampoco teníamos material como para hacerlo. Y sí hubo una decisión política de decir, bueno, vamos a comenzar desde donde comenzó de alguna forma un proyecto, una estrategia sindical y política para que esta organización sea lo que es hoy. Y entonces empezamos en un reportaje que inicia esta revista con Andrés, donde él nos cuenta un poco cómo fue que empezó en plena dictadura militar a organizarse la agrupación blanca y cómo ya desde allí se empezó a delinear algunos ejes, algunas ideas fuerza que son las que han caracterizado todos estos casi 40 años, porque tenemos casi tantos años como la democracia, de vida de nuestro gremio. Y creemos que tiene una gran importancia para las nuevas generaciones, para los compañeros que se han incorporado en los últimos años a este gremio, porque hay cosas que están ahí en el aire, hay cosas que se dan por sentadas, hay comentarios, bueno, sí, pues esto pasó porque tal cosa, pero no sé si está debidamente entendido que acá nada fue por casualidad. Y mucho menos fue porque nosotros hubo simplemente una picardía, una viveza para, ante los distintos gobiernos de turno, ir obteniendo algún tipo de conquistas o de mejoras o de avances, sino que lo que hubo fue una estrategia pensada desde un primer momento y que a partir de esa estrategia se elaboraron las distintas tácticas frente a los distintos gobiernos como para llegar a tener la organización que tenemos hoy. Y esto lo digo porque me parece que es central, incluso en la formación de nuestros nuevos cuadros de delegados y todo esto. Porque si creemos que las cosas se dieron así por casualidad o porque fue un giro del destino o porque hubo un golpe de suerte para tal cosa, realmente no vamos a poder encontrar lo que son las raíces mismas de nuestra propia identidad como organización sindical. Ahí están. Nosotros muchas veces hemos mencionado una frase que en alguna charla hace muchísimos años dejó escapar Julio Godio cuando dijo que un sindicato se recibe, por así decirlo, de sindicato cuando es capaz de tener negociación colectiva y es capaz de administrar una obra social. Y él decía, esto es así porque tener esas dos cosas revela un nivel de desarrollo y de conciencia de los trabajadores de esa organización que les permite tener la fuerza organizativa para sentarse frente al empleador a discutir mano a mano todas sus condiciones laborales y sus condiciones de empleo, pero además le permite también
organizarse como para administrar un sistema de salud que dé una respuesta a todos, no solamente a sus afiliados y a su grupo familiar. Y hoy podríamos decir inclusive a muchos trabajadores que, no siendo de la actividad estatal, reconocen en nuestra unión personal una obra social que les puede dar la salud de la calidad que ellos y su grupo familiar se merecen tener como trabajadores que son. Pero digo, esto no es que lo aprendimos de Julio Godio. Había una estrategia previa, pero cuando escuchamos esto de Julio Godio dijimos, esto era por acá. Era verdad, es por acá, por donde teníamos que avanzar y por donde teníamos que... Bueno, creo que la revista de alguna manera lo refleja. No podíamos poner todo el material documental que teníamos y todo esto, porque si no hubiera sido una enciclopedia. Pero creo que hemos tenido la suerte de poder más o menos reunir elementos centrales como para comprenderlo. Pero si todas las revistas de escenario, lo hemos dicho siempre, se tratan de un instrumento para que nosotros nos reunamos en cada delegación para charlar, para debatir, para analizar. También lo hemos dicho muchas veces, la revista la armamos junto con prensa desde la Secretaría de Profesionales, pero no es una revista de profesionales, no es una revista para los profesionales, es un trabajo que se elabora desde algunas áreas de este gremio, tampoco solamente de la Secretaría de Profesionales, pero para el conjunto de los trabajadores de la administración pública, para el conjunto de nuestros delegados, activistas, colaboradores y afiliados. Este número creo que en especial tiene esa característica, porque seguramente ustedes, cuando lo tengan en sus manos y lo lean, van a encontrar cuestiones de discusión, de debate, cuestiones que además nos vimos como que tenían una actualidad que ni nosotros mismos nos habíamos dado cuenta. Yo voy a mencionar una cosa muy puntual. Hay un documento que allá por los años 90, donde nosotros hablamos de la necesidad de la reforma del Estado, donde además decíamos algo que era que la reforma del Estado no debía ser un hecho puntual o circunstancial de un momento político, sino que tenía que ser un elemento permanente, para que el Estado pudiera estar siempre a la altura de las demandas y las necesidades que cambian y que aparecen con el paso de los tiempos. Digo esto porque digo, a ver, si esto lo planteáramos hoy, creo que no habría perdido absolutamente nada de actualidad, por así decir, pero desde esos años, desde ese momento, todas estas cuestiones ya estaban en debate, ya estaban en la estrategia que se había fijado para avanzar nuestra organización y que le ha permitido tener hoy el lugar que tiene, no solamente como organización mayoritaria entre los trabajadores públicos, sino en nuestra propia entidad madre, que es la Confederación General del Trabajo. Así que bueno, ustedes van a ser los que lo van a analizar, ustedes son los que van a emitir la opinión definitiva cuando la puedan leer y nos puedan decir si esto que yo les digo realmente lo encontraron o no en la revista. Y para terminar, invitarlos a otro trabajo. Y se nos viene un número o dos números que tienen mucho que ver con lo que vimos antes y tiene mucho que ver también con esto que yo les decía de una estrategia y la necesidad de la defensa del Estado y de lo público, de alguna manera, como una cuestión central en nuestra acción gremial. Vamos a hacer una revista sobre todo lo que tenga que ver con, no sé el nombre, así que lo que les digo no va a ser el título de la revista. Lo que les digo es la explicación del título de la revista. Va a ser qué hay que hacer para tener un Estado a la altura de estos tiempos y a la altura de las necesidades del pueblo argentino. Y lo vamos a plantear, decir, desde aquellos que saben mejor que nadie qué es lo que hay que hacer para que el Estado realmente tenga ese rol, que son ustedes, que son el conjunto de los trabajadores del Estado. ¿Vieron cuántas veces en la reunión, ahora que vamos con UPCN cerca, cuando hacemos las reuniones de la Secretaría de Profesionales, ustedes nos plantean que, bueno, que están convencidos que nadie sabe mejor que los propios trabajadores del Estado Nacional qué es lo que hay que hacer en cada organismo para que realmente funcione como tiene que funcionar? Bueno, lo que les vamos a pedir es que ahora lo pongan por escrito y vamos a publicarlo eso. Inclusive hemos tomado la decisión que si llegaran la cantidad de trabajos que imaginamos que van a venir, vamos a hacer un número ahora en diciembre y otro número en marzo y vamos a llevar los dos números a la feria
porque creemos que eso va a ser de alguna manera el mensaje o la propuesta que desde los propios trabajadores surja, gane quien gane las elecciones, para decir muy claramente cuáles son las expectativas de los trabajadores y cuáles son aquellas cosas de las que los trabajadores no estamos dispuestos a retroceder o no estamos dispuestos a abandonar, pase lo que pase en las elecciones. Pero hay que ponerlo, hay que decirlo, hay que ponerlo por escrito, hay que documentarlo y hay que darle conocimiento público. Por eso les pido a todos, al conjunto, que nos atrevamos a escribir, nos atrevamos a poner en papel todas aquellas cosas que charlamos en las reuniones, que ustedes mismos nos dicen. Y cómo de alguna manera todo eso le podemos dar una dimensión de respuesta a cuando nos dicen, porque nosotros somos los que ponemos la cara cada vez que dicen que el Estado no funciona, que el Estado está mal, que el Estado hay que cambiarlo. Inmediatamente se dice porque los empleados públicos. Y nosotros sabemos que los empleados públicos somos no solamente los huesos y la sangre de lo que es el Estado, sino también la cabeza y el cerebro de lo que es el Estado y de lo que podría ser el Estado si esas potencialidades tuvieran el lugar que merecen tener. Entonces, bueno, vamos adelante con eso, vamos a decirlo, vamos a ponerlo por escrito y vamos a defenderlo como corresponde, si es que alguien quiere avanzar sobre los derechos de todos los trabajadores o si tuviéramos, si digamos, el destino quisiera, que es lo que esperamos para el bien de nuestro pueblo, que Sergio Massa sea quien gane las elecciones, también le podamos acercar a ese nuevo gobierno nuestras ideas y nuestras propuestas, como para que no se repitan los errores o no se repitan las cosas que pasaron en estos últimos años. Así que va no solamente, digamos, esta invitación a que lean la revista, que la debatan, nuestra disposición a ir a todas las delegaciones, como lo hemos hecho muchas veces, a charlar con ustedes de esta revista, sino la invitación a que ya empecemos a pensar en lo que viene, porque no es casual tampoco que esta revista de nuestro 75 aniversario, el último artículo, sea un debate, una charla que hemos hecho en conjunto con todos los compañeros de la Secretaría de Juventud de nuestra organización, para que ellos dijeran cómo veían ellos nuestra organización hoy, pero cómo veían también los desafíos a corto y mediano plazo, hacia futuro, qué esperaban, o qué creían que deberíamos encarar, hacer y desarrollar como jóvenes que eran, para avanzar todavía aún más en tener el Estado que todos queremos. Bueno, lo mismo es lo que estamos proponiendo ahora. Jóvenes y no tan jóvenes, ¿qué es lo que pensamos y queremos los trabajadores públicos? ¿Qué es lo que proponemos hacer para que el Estado realmente sea lo que tiene que ser? Y para que, como se decía antes, aquellos que hoy sienten que sus problemas no están hoy en los espacios de debate, encuentren si realmente ese Estado presente del que tanto se habla, pero no siempre se lo practica, para encontrar realmente que los problemas del conjunto de nuestro pueblo tienen un ámbito donde ser escuchados, donde ser discutidos y de donde se le den propuestas y respuestas para salir o para estar en una situación mejor. Así que gracias a todos ustedes por estar acá y vamos ahora, le voy a pedir que nos dirija su saludo nuestro secretario general y el inventor de todo esto, que se llama Andrés Esteban Rodríguez. Compañeras, compañeros, la historia enseña y proyecta el futuro. Por eso, asumir entre todos la memoria es muy importante. Y la memoria no es para destacar a un personaje circunstancial de una coyuntura, es para valorar la organización que todos hemos formado y que todos día a día le sumamos un granito de arena para engrandecerla y para defender con más ahínco los derechos de los trabajadores. Yo voy a invertir un poco el sentido de esta presentación y les voy a dar la palabra a ustedes, para que ustedes opinen o quieran preguntar algo sobre cuáles fueron esos orígenes, por lo menos los orígenes, por supuesto, de la época justicialista, si quieren conversarla, y los orígenes cuando realmente estábamos en proceso de la dictadura militar y el principal objetivo, antes incluido del convenio y de la obra social, en realidad la primera medida importante era recuperar el gremio, sacárselo a las dictaduras militares y que sean los trabajadores los que elijan
como corresponde a sus dirigentes. Así que la palabra la tienen ustedes, si quieren tomar una postura, si quieren preguntar algo, si quieren decir lo que sientan u opinen sobre nuestro historial. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Iván de la Región de La Plata, Jorge y Laura. Una pregunta para ustedes, más que pregunta, tarea que nos deriven a nosotros. Si interpretamos la recuperación del gremio como una gran primera medida, o gran medida no, una gran primera construcción, la obra social como segundo pilar, convenio colectivo, principio del año 2000. En esta etapa, ¿cuál es el cuarto pilar, por llamarlo de alguna manera, que tenemos que profundizar y elaborar, sea carrera administrativa o hacia dónde vamos a profundizar toda la energía de la organización para que se entienda ese pilar? Sí, nuestra tarea nunca termina. En realidad, quiero destacar que tanto la obra social como el convenio, si tomamos dos vértebras fundamentales del gremio, son tareas que hay que consolidarlas y desarrollarlas en forma continua. El convenio es algo dinámico, no es una letra escrita que genera alguna serie de cláusulas y ahí se congela. El convenio siempre hay nuevos desafíos para incorporar y para desarrollar en lo que significa no solamente la carrera o la calificación de los trabajadores, o lo que significa, por supuesto, el salario, ¿no? Y los ingresos, sino también hay un montón, lo hemos generado con los institutos propios de CIMAT, de CIOT, y todo lo que significa también el despliegue de la división del Estado en sus diversas funciones. No es lo mismo la administración central que los organismos científico-técnicos o que organismos descentralizados. Por eso el convenio es una materia tan rica que entre todos tenemos que ir permanentemente desplegándola y desarrollándola. Nunca termina esa cuestión. Y generalmente, por lo menos la experiencia nos indica esto, es que ha sido la organización de los trabajadores la que ha tomado siempre iniciativas para enriquecer el convenio y para desarrollar temáticas que indudablemente yo comprendo, en gobiernos, lógicamente los funcionarios que están a cargo, algunos los toman con más ahínco su labor, pero indudablemente son aves de paso. Nosotros permanecemos como trabajadores dentro del Estado y por lo tanto tenemos capacidad y conocimiento y experiencia para ir desarrollando nuevas iniciativas. Y en la obra social lo mismo. Fíjense cómo estamos creciendo permanentemente, invirtiendo, ¿no? Por supuesto, en lo que significa la calidad de prestaciones médicas, pero también fundamentalmente en la calidad del cuerpo profesional, administrativo y de mantenimiento de la obra social. Yo lo que me sorprende mucho cuando muchos compañeros vienen a agradecer algún servicio que dio la obra social a él o a su familia, o a ella y su familia, agradecen el tipo de atención que tiene ese compañero, con contenido de sentimiento, con afecto, con amor, como temen hacerse las cosas. Bueno, todo esto también es un desarrollo, no es una cuestión solo de tener una estructura edilicia y de tener aparatología médica y de tratar los problemas lógicos de las enfermedades. Sí, al contrario, tenemos que también intentar ir cerrando el capítulo de tratamiento de enfermedades por la medicina preventiva, que es lo que más realmente se necesita en nuestro país, ya no en forma particular de nuestra obra social. Así que es una tarea que aún continúa y tiene que desplegarse de esa forma. Si Dios quiere, en marzo del año que viene estaremos inaugurando el Sanatorio de Zárate, un orgullo para todos los trabajadores y trabajadoras del gremio. Y bueno, y así vamos a seguir avanzando, desarrollando este tipo de medidas que es lo que da generalmente la imagen propia de nuestra querida organización. Qué silencio. Qué silencio, sí. Bueno, pregunto yo, que ya le hicimos varias preguntas, pero vamos a profundizar un poco. Un poco siguiendo la línea de lo que decía acá el compañero. Primero que nada, destacar lo que decía Omar, ¿no? Hay ciertos ejes que se mantuvieron durante estos 40 años que tienen que ver con el convenio colectivo, con la obra social, con la incorporación de la juventud permanentemente, la creación de los institutos paritarios. Y me parece que
o te quiero pedir tu opinión respecto a uno de los desafíos que está en el futuro. Así como el artículo 14 bis establece la, la planta permanente para los trabajadores públicos, también establece la conducción de los trabajadores en la dirección de las empresas, ¿no? Las empresas privadas. Y hay un tema que es la alta dirección pública, la de que los trabajadores podamos conducir de alguna manera el Estado, un poco lo que plantea el próximo número de la revista Escenarios. Quiero que nos des tu opinión al respecto de esto, ¿no? Siempre también hemos levantado una bandera clara en lo que significa la profesionalización del Estado. Nosotros siempre hemos descartado, muchas veces en los avatares, lógicamente, de la sucesión de gobiernos, el tomar el Estado como botín político y que ocupen esos cargos de dirección como corresponde, o de cualquier otro nivel en materia de carrera administrativa, por parte de políticos que en general la mayoría no tienen ni conocimiento, ni experiencia, digamos, ni preparación como para ejercer ese tipo de cargos. Lo vemos en esta gestión, sobre todo. En esta gestión es una de las más, en las más negativas. Los ministerios han significado un reparto y un botín de guerra de varias agrupaciones encontradas entre sí, que disputaron poderes horizontales y deterioraron realmente la gestión del Estado. Y esto tiene que volver a la profesión, como tiene que ser. A la gente, a los trabajadores y a las trabajadoras que con su carrera administrativa, por supuesto, ocupan diferentes puestos importantes y van ascendiendo por mérito como tiene que ser, por concurso como tiene que ser, y a partir de eso ese conocimiento les permite gestionar, por supuesto, la política la gestan los que gobiernan, pero gestionar con claridad y con eficiencia es clave en esta situación. Y esta realidad a veces la hemos padecido los trabajadores, porque indudablemente sabemos perfectamente bien que incluso se nos mezcla con ese tipo de horizonte que no tiene nada que ver con nosotros y no lo merecemos, no lo merecemos en absoluto. Yo siempre destaco que dentro del Estado existen valores increíbles, la gran mayoría de los trabajadores tienen valores muy grandes, con ánimo de formarse, con ánimo de capacitarse. Se abre una carrera, se abre un curso, se abre lo que sea, y están los trabajadores claramente intentando anotarse como para perfeccionarse y enriquecer no solamente su conocimiento personal, sino su capacidad de gestión. Así que esto es lo que tenemos que siempre vigilar y revivir, porque es la verdadera situación, como lo dije también en horas de la mañana. Es decir, hay que comprender que el Estado pertenece a la comunidad. El Estado es patrimonio de la comunidad. Y nosotros tenemos que siempre velar para que no haya un divorcio, porque esto es el bombardeo liberal, que dice claramente que el Estado no responde a las necesidades de la gente. Y nosotros tenemos que verdaderamente demostrar que esa pertenencia, esa realidad de pertenencia del Estado con su comunidad es algo firme, es algo fuerte, que lo podemos perfeccionar, que lo podemos por supuesto mejorar, pero que indudablemente ese Estado pertenece a la comunidad y nuestra obligación como trabajadores es gestionar con eficiencia nuestras labores para que llegue generalmente la solución a la gente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Albana de la Delegación Fuerzas Armadas. En relación a esto que estaba hablando recién, nosotros encima tenemos un valor agregado bastante lamentable, que es el personal militar, que en muchas ocasiones ocupan esas jefaturas, y bueno, el personal civil lamentablemente todavía estamos luchando y queriendo básicamente que estos personajes de alguna manera puedan darnos las estructuras de los trabajadores civiles, porque todavía eso no apareció. Y lamentablemente esta situación queda relegada. Pero bueno, mi pregunta era en realidad con otra cuestión, conociendo a UPCN desde adentro y realmente viendo toda la movida que tiene dentro de la Administración Pública Nacional, sí me gustaría conocer desde vos, que nos cuentes cómo es que salieron de esa toma de la dictadura militar en aquella oportunidad para convertirse en esto ahora. Quedamos hasta mañana. Pónganse cómodos. Le voy a contar una anécdota, tal vez
vida que me tocó realizar y que no está exenta que muchos otros compañeras y compañeros lo hayan hecho. Por supuesto que sí. En el año 76, 75, mejor dicho, hubo una invitación formal del gobierno comunista revolucionario de China. Estaba vivo Mao Zedong en esa época todavía, como el gran timonel líder de la República Popular China, a las 62 organizaciones gremiales peronistas para visitar esa China y que verdaderamente haya un intercambio político. Había sido invitado en particular el compañero Lorenzo Miguel de la Unión Obrera Metalúrgica y otros compañeros que conformaban la mesa de las 62. El 24 de marzo, más bien que vino el golpe de Estado, y lógicamente se interrumpió absolutamente toda esta movida, pero en una consulta que se le hizo al compañero Lorenzo, él pretendía que ese viaje se hiciese igual. Así que con un compañero de comercio y un compañero de la carne y quien le habla, y con otro compañero que era cuadro del PCR en ese momento, que era el contacto que había para realmente realizar este viaje, salimos vía Francia y entramos vía París y entramos clandestinamente a China con un gran comportamiento en ese entonces del gobierno chino de retenernos los pasaportes y no, por supuesto, no sellarlos. Bueno, fue una experiencia muy importante. Nos hicieron conocer realmente muchas cosas fundamentales de aquella época. Hoy hay otra China, ¿no? En el mundo es otra China, pero de cualquier manera en aquella época fue muy importante y muy interesante y llegamos a tener una entrevista en el máximo nivel con la vicecanciller del gobierno chino y nos preguntaron, tenían, por supuesto, ellos tenían toda una gran cantidad de cuadros que preguntaban con lógica y verdaderamente qué pasaba en Argentina, cómo estaba la situación en el país, qué era el peronismo, cómo se movía, por qué había sido derrocado, ¿no? Una serie de cosas que, por supuesto, intercambiamos con mucho sentido. Lógicamente, después a la vuelta nos dijeron si queríamos hacer alguna otra gestión, dijimos que sí, que queríamos ir al Vaticano, y nos entrevistamos en ese entonces con el cardenal Pironio, que era el único argentino que estaba destinado en una Secretaría de Estado del Vaticano. También, por supuesto, intercambiamos con él las vicisitudes de muchos compañeros que estaban desapareciendo, de la represión salvaje que había en Argentina ya en ese momento. Estamos hablando de julio del 76. ¿No? Y intercambiamos con él y dijimos claramente que era muy necesario bregar por la libertad de los presos políticos y de los compañeros que estaban en ese momento siendo perseguidos. Bueno, por supuesto volvimos a la Argentina con mucho miedo, gracias a Dios no trascendió. Pero el otro día yo fui a visitar la biblioteca Roberto Repetto, que es uno de los compañeros que desapareció. Hay una grabación de él, ¿no? Que dice claramente, estando en Venezuela, en una reunión de la CLATE, manifiesta las preocupaciones y la que había que necesitar de luchar y de volver a organizar al peronismo y a las fuerzas populares para derrocar la dictadura. Él no tuvo la misma suerte que yo, él regresó y fue secuestrado y desapareció. Por eso esos años no los queremos vivir nunca más. Y esto lo digo no para que veamos lo que significaron esas realidades, sino para que nunca más vuelvan. Por eso tenemos que fortalecer siempre la organización de todos. Tenemos que fortalecer siempre las instituciones populares, democráticamente. Este gremio respeta profundamente la democracia, es un gremio profundamente federal. Es un gremio que realmente cada 2 años los mandatos de las comisiones internas se hacen por elección directa de los trabajadores. Cada 4 años, como marca la ley de asociaciones, también se eligen a las dirigencias de las seccionales y del Consejo Directivo Central. Bueno, esto no lo perdamos nunca, nunca lo perdamos, porque así somos grandes y así somos fuertes y así somos poderosos, construyendo como corresponde para el pueblo y por el pueblo.